Bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Yo soy Krevix, trabajo como analista de renta variable, soy un apasionado de las finanzas y hago este podcast junto con Carlos Santiso. Mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor de MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas. Siempre es necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tengo aquí a mi compañero de trabajo, que trabajamos los dos en Andbank, Rafael Ortega, y además socio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Pues nada, muy bien, aquí absorbiendo la volatilidad. Absorbiendo la volatilidad, es un buen resumen. Pues hoy tenemos un capítulo en el que vamos a hablar de macroeconomía, de la situación actual que da para mucho, están sucediendo muchas cosas en estas últimas semanas. Vamos a hablar de cartera permanente y vamos a hablar de activos interesantes en este entorno, que bueno, es como bien indicaba Rafa, bastante volátil. Así que para empezar, a todo aquel que no conozca, que imagino que de los que nos escuchan serán pocos, pero por si acaso, de forma sencilla, ¿qué sería una cartera permanente, Rafa? Bueno, pues eso, para los que han estado debajo de una piedra o algo en los últimos 5 años que llevamos hablando de este tema, cartera permanente es la idea de componer una cartera que te protege en todas las fases del ciclo. Esto es una idea que le tomamos prestada a Harry Browne para implementarla en MyInvestor Cartera Permanente, y Browne lo que decía es, bueno, si en el futuro solo pueden pasar 4 cosas, que es que o tenemos más crecimiento o no lo tenemos, crecimiento, recesión, tenemos más inflación o no la tenemos, inflación, deflación, si buscamos los activos más, los principales activos que se van a ver estructuralmente favorecidos por cada uno de esos entornos, y él pensaba en acciones para el crecimiento, bonos para la deflación, oro para la inflación, porque él pensaba sobre todo en una inflación más de tipo monetario, que si quieres podemos comentar eso ahora, y para la recesión él decía, bueno, a largo realmente nada se ve favorecido en una recesión como escenario de crisis de liquidez, pero ahí pues simplemente tener liquidez invertida obviamente, remunerada, pues no te va a hacer ganar, pero absorbe la volatilidad, como estaba diciendo yo, y te permite comprar barato. Si tú compones una cartera donde equilibras los pesos en estas 4 piezas, pase lo que pase, tú más o menos vas a estar ahí, porque siempre tienes algo que no inmediatamente, no en un mes, no en 3 meses, pero sí que en plazos ya medios de tiempo, alguno de estos grandes tipos de activos se ven favorecidos, otros se ven desfavorecidos, y lo que vas haciendo es pues mover tu dinero de unos a otros, mantener el equilibrio, y esto te permite hacerlo razonablemente bien, pase lo que pase, o por lo menos eso ha hecho durante los últimos 40 años, ¿no? Desde que Browne empezó a hablar de esta idea, allá donde la puedas implementar. Y por eso permanente, porque diseñas la cartera, la implementas y ya no tienes que estar tan al tanto de lo que está pasando en el mercado, y confías en que, bueno, pues algo va a caer, algo va a subir, rebalancearás las posiciones y seguirás componiendo tu capital de manera conservadora. Al final, lo que comentaba es que tras el trabajo de investigación que hice hace 5 años, donde dediqué pues, un montón de cientos de horas al mismo, toda la lectura de los libros, como indicabas, de Harry Browne, con toda la parte macro que hay detrás de la cartera, que como siempre he dicho es mucho más compleja de lo que parece a priori. Y en su día mi convicción en la cartera permanente era plena, y por eso pues, se decidió dar el salto a crear un fondo de cartera permanente, porque era así. Y lo que puedo decir es que con el paso de los años y tras sufrir la peor crisis de la historia de una cartera permanente, que fue el año 2022, donde se alinearon todas las piezas para caer al mismo tiempo, algo que es bastante inusual, oro, bonos y renta variable cayendo al mismo tiempo, es un escenario catastrófico,
Pues tras ese escenario, mi convicción se reafirmó, pero con mayor fuerza. Digamos que sale más reforzada la tesis. ¿Por qué? Primero, porque en la peor crisis de la historia de la cartera permanente estamos hablando de que cayó entre un 10-13% aproximadamente, en la peor crisis, lo cual para mí indica la robustez del asunto, ¿no? Estamos hablando que los activos de riesgo en crisis severas, no hablo de la peor, porque si no nos iríamos al 29, pero en crisis severas pues caen un 50. Estamos aquí hablando de menos de un tercio. Eso para mí refuerza. El segundo punto fue por la rapidez de su recuperación, que es algo de lo que siempre hemos hablado antes de darse. Siempre dijimos que los periodos de underwater, es decir, recuperar las pérdidas en una cartera permanente, son mucho más cortos que en renta variable, y tras sufrir una crisis de ese tipo, la de 2022, propiciada por la subida de tipos de interés, la recuperación tuvo lugar en 15 meses. Cuando estamos hablando, pues, por ejemplo, de que activos de riesgo de media tardan en torno a 5 o 6 años en recuperar. También sustancialmente menor, que eran las características que siempre hemos resaltado. Y, bueno, siempre se cita, es conservadora, las rentabilidades son bajas y demás. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Desde el 73 hasta ahora mismo, la diferencia con respecto al SP500 debe de ser SP500 un 9 y algo y cartera permanente un 8. Un 8. ¿Sí? Entonces, a ver, hay diferencia, evidentemente, pero para nada estoy de acuerdo con esa afirmación. Y ya dejaré para la parte de macroeconomía desarrollar, porque para mí hoy estoy más convencido que antes de crear el fondo de que es el planteamiento apropiado y a prueba de venga lo que venga. Comentaremos el escenario macroeconómico en el que nos encontramos, que ya llevamos años mencionando, pero que parece que ahora empieza a materializarse algo más desde el punto de vista de deuda. Y para mí son reflexiones que he ido teniendo a lo largo de los años y que me gustaría compartir con los oyentes. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? Pues mira, si te parece, voy a empezar con 3 apuntes a 3 cosas que has dicho que me han parecido muy interesantes. La primera sobre la caída máxima de la cartera permanente histórica y que igualamos o superamos, depende de cómo la calcules la cartera permanente exactamente, ¿no? Pero en 2022, claro, la caída máxima de esta cartera en backtest y en real es rondando ese 12-15%, ¿no? Pero claro, es que si coges una cartera conservadora tradicional, que solo tiene un poquito de renta variable y mucho de bonos, esa cartera, su caída es del doble. O sea, es cerca de un 30% en real. Porque en los años 70 te hubieras ido totalmente al hoyo, a no ser que tuvieras algo en la cartera que te protegiera, no de un poquito de inflación, sino de volatilidad en la inflación, de incertidumbre, un entorno en el que realmente la cartera de acciones y bonos, yo suelo decir que simplemente es una cartera procíclica, una cartera en la que la apuesta es, oye, todo va a salir bien, pues no salió bien. Y entonces es que no tenías de dónde agarrarte. Por eso yo pienso que es en ese diseño conservador bueno, conservador, pero podríamos decir patrimonialista, ¿no? O sea, en esa idea de, oye, vamos a intentar protegernos pase lo que pase, la cartera permanente acierta porque tiene el colchón de amortiguación y porque tiene oro, tiene algo que te proteja de inflación. Luego hablabas de la crisis y 2022. El otro día, preparando una presentación del fondo, me puse a leer las cartas que hemos escrito en los últimos años y me puse a ver lo que habíamos dicho. Ahora estamos haciendo cartas semestrales, pero en 2023 hicimos 2 cartas trimestrales y una semestral. Y entonces hay un momento en el que decíamos, es que repetíamos la misma idea, ¿no? De, oye, bueno, lo primero que nosotros hicimos aportaciones adicionales extraordinarias y lo dijimos en las cartas y lo podéis encontrar en la web de MyInvestor y decíamos, oye, dentro de unos años vamos a pensar en 2023 como el momento en el que clarísimamente era una oportunidad histórica para obtener una excelente revalorización con una estrategia conservadora, porque
de nuevo, estás en una cartera que es conservadora, que ha sufrido el máximo, ahí es donde mucha gente, en el margen, gente abandonó el fondo. La realidad es que la gran mayoría de inversores se mantuvieron. El otro día veíamos unas gráficas de cómo había evolucionado el número de partícipes y el patrimonio bajo gestión. Y bueno, en ese momento mucha gente, insisto, gente abandonó el barco, una minoría de todos los que estaban invertidos, y nosotros insistíamos en que era un momento clave. Pero también decíamos, en 3 o 4 años diremos, ¿no? Y al final, como tú has dicho, es que ha sido en 15 meses. Yo recuerdo que en ese momento pensaba, claro, acciones y bonos caen, oro cae. Yo tenía la esperanza de que el oro sería lo que nos acabaría sacando de ese agujero. No contaba con un rebote tan rápido de la renta variable. Al final, lo bueno de la cartera permanente es que tampoco funciona porque nosotros sepamos lo que va a pasar, sino que el último añadido a lo que tú has dicho es que la estrategia no solo es lo reparto en 4 trozos y me olvido, es que esas piezas están estructuralmente predestinadas a comportarse de manera diferente. A corto plazo puede pasar cualquier cosa. A medio y largo plazo es que la propia dinámica de los mecanismos de asignación de precios de cada una de esas piezas hacen que es que sea inevitable que los flujos acaben moviéndose de unas a otras y que tú acabes capturando parte de ese crecimiento. Por eso también en 2023 lo teníamos tan claro, ¿no? Que creo que es una situación, no sé si se va a repetir muchas veces. Yo sé que tú ahora eres bastante optimista con la cartera, ahora nos cuentas, pero es que en ese momento era escandaloso, ¿no? O sea, yo no me atrevo mucho a hacer pronósticos, pero en ese momento la verdad que sí que lo teníamos bastante claro y por eso también lo pusimos en las cartas. Y luego lo último, que es que al final, con la cartera permanente pasa un poco, yo hablo de cartera permanente y muchas veces de cartera todoterreno como pues, la cartera endowment de la que estás hablando tú, o sea, carteras que están diversificadas más allá de simplemente ir al ataque. Claro, es que al final es un tema de ciclo económico. Hay cosas que van a funcionar en una fase, cosas que van a funcionar en otra. Si estás bien diversificado de verdad y diversificado, como dices tú, con la teoría y la práctica, o sea, no solo porque miras unos números y te dice correlación baja y entonces eso significa buena diversificación, sino que entiendes el porqué de las cosas, o sea, hay un motivo teórico que luego observas en la práctica que se cumple, pues al final das con estas carteras que son todoterreno y a veces son difíciles, o sea, a veces es difícil estar invertido en una cartera todoterreno porque, por ejemplo, en 2013 pues solo caía el oro, ¿no? Y entonces tu cartera está cayendo, el resto de cosas no. También hay un precio a pagar por estar haciendo algo un poco diferente, pero sí, yo la verdad que creo que tiene todo el sentido y no va a perder el sentido, ¿no? Creo que hemos dado con algo que va a seguir funcionando y creo que la cartera permanente es una excelente manera de entrar en ese mundo de una diversificación que va más allá de simplemente tener pues, distintos tipos de renta variable o de diluir tu renta variable con renta fija con una volatilidad medio baja, ¿no? Creo que esto va más allá y te abre también la puerta a un mundo mucho más amplio de oportunidades de inversión. Sin duda, sin duda. En línea con lo que acabas de comentar, que tocaste varios temas muy interesantes, lo que decías de a nivel cuantitativo y siempre ha sido mi explicación sobre cartera permanente y lo compartimos. La clave no está en la correlación. Puede haber años como 2022 donde a nivel activos caigan todos a la vez. La clave está en entender lo que hay detrás. Y para mí, tener bonos gubernamentales en cartera, si no tienes oro en cartera, es una temeridad. Y explico por qué. Y explico por qué me gusta tanto la cartera permanente. El gran riesgo que hay, y luego comentaremos más en la parte de macroeconomía, pero el gran riesgo que hay hoy en día, y llevo años hablando de él, no es que hable ahora, es el nivel global de deuda de los estados y que, por ejemplo, países como Estados Unidos, en años de crecimiento económico como 2023 y 2024, años en los que el PIB crecía, el 3% prácticamente, tuvieron déficits de tiempos de guerra. Segunda Guerra Mundial, COVID, 2008. Es una barbaridad. Y ese es el gran peligro
para la deuda gubernamental, el propio volumen de deuda. Trump es consciente de ello y todo lo que está sucediendo últimamente va muy ligado a eso, que como digo, luego comentaremos. Por lo tanto, para mí, tener bonos gubernamentales en cartera sin oro es una locura. Ahora bien, ¿por qué tiene sentido tener bonos gubernamentales teniendo oro? En el escenario, pues por ejemplo, actual, de altísima volatilidad y muchísimas curvas, ¿no? El MSCI World ha caído en euros un 16% desde máximos. Hay bastante volatilidad, ha sido en un periodo de tiempo muy corto. Esos bonos gubernamentales te acolchan, de hecho hoy están subiendo con fuerza la parte más larga. Y si viene una recesión en algún momento, no tengo duda de que va a ser de lo que mejor aguante. Ahora bien, si se da el escenario de cola, de que la situación actual de deuda por parte de los estados es insostenible y hay una crisis de confianza en la deuda y en la moneda, que es lo que sucedió en los 70, ¿estamos protegidos? No, lo siguiente, mientras que los bonos podrían caer 60, 70, ok, es que el oro va a multiplicar por 2, 3. Ya no hablamos lo que sucedió en los 70, que multiplicó por 30, ¿no? Pero va a multiplicar por tantas veces que va a ser más que suficiente para compensar la caída que puedes tener en ese escenario de cola. Por eso, para mí, cartera permanente tiene tanto sentido, por la inclusión de ambos activos y estás totalmente protegido en los escenarios más catastróficos. Y esto me lleva al año 2022, en el que absolutamente nadie quería oro en cartera porque las cosas se olvidan muy rápido, y están las cartas, como bien dice Rafa, colgadas, que escribimos, hablando de que llevo diciendo un montón de años que el oro es mi activo favorito y sigo diciéndolo precisamente por ese escenario de cola, ¿no? Y en el año 2022 nadie quería oro porque todo el mundo quería Bitcoin y Bitcoin iba a relegar al oro de su papel y etcétera, etcétera. Bueno, narrativas que ahí habrá en el mercado. Y estábamos tranquilos, no, tranquilísimos con el oro y hemos vivido uno de los mayores rallies de los últimos años en oro y ahora todo el mundo evidentemente quiere oro, ¿no? Es como... Hay influencers. Ahora hay influencers del oro. Digo, joder. Claro, tenía que haber hablado solo de oro yo y entonces ahora podría estar haciendo. Claro. Es así siempre. Entonces, lo bueno de la cartera permanente es que, bueno, en 2022 se odiaba el oro, ahora el oro es el gran deseado, en 2023 era la renta variable, siempre habrá algo, porque el racional que hay detrás es tan sólido que siempre va a haber algo que lo haga bien. Y ahí radica el valor de apostar por una cartera equilibrada, el entender qué hay detrás de cada uno de los activos. Y aquí, para terminar, pues pongo un ejemplo que, por ejemplo, estaba comentando con mi compañero Ángel. Nosotros estábamos analizando un fondo para incluir en el FIL, modelo endowment y demás, que invierte solo en small caps europeas y que desde el año 2011 el S&P consiguió una TIR del 12,5% y este fondo del 10%, del 10 y algo, 2 puntos por debajo del S&P 500. Es una barbaridad. O sea, estar solo 2 puntos por debajo del S&P 500 con small caps en el mayor underperformance respecto a big caps de la historia y en Europa contra el índice que mejor lo ha hecho, es entender el activo. Para mí ese es un fondo que tiene muchísimo más valor que, por ejemplo, uno que invierta básicamente en el S&P 500 y haya tenido, pues en vez de un 12,5, un 13. Para mí tiene muchísimo más valor el de Europa Small Cap. ¿Por qué? Porque entiendo el activo que hay detrás. Y en la cartera permanente, pues eso es el punto. No hablamos de correlaciones, no hablamos de rentabilidades históricas. Lo que estamos intentando transmitir es el por qué funciona. Ese es para mí la clave. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Porque solo tienes que ver que obviamente ahora tenemos, este último año ha sido un año en que se ha sumado mucha gente a la estrategia, de cuando la estrategia la hace bien,
pues eso siempre llama, ¿no? a mucha gente nueva. Pero para mí la clave fue, como decía, en el 22, ¿no? Ver que muy poca gente se bajó del carro. Realmente, no sé si llegamos a... Una vez pasamos los 40 millones de euros bajo gestión, creo que nunca hemos vuelto a quedarnos por debajo, ¿no? No sé si hemos estado ahí rozando ese límite psicológico de pasar una decena y volver a caer. No sé si por valoración o por entradas y salidas, ¿no? Pero creo que nos quedamos en ese límite y luego, obviamente, el fondo, desde que dijimos eso, bueno, ahora ha habido algo de caída también, ¿no? Pero llegó un punto en el que estábamos 20% por encima de esa recuperación tan rápida y mucha gente se ha sumado en esa segunda fase. Y yo también por eso el último año he estado escribiendo otra vez sobre cartera permanente, tal, explicando todos estos principios, porque lo que es necesario es que la gente entienda estas carteras todoterreno, que esta inversión diversificada, yo hablo de diversificación estructural por esta idea que estamos todo el rato transmitiendo, no quieren decir que no puedes perder nunca, ¿no? O sea, tú por el camino vas a tener volatilidad y la vas a tener que absorber y días como ayer, pues la cartera caerá, obviamente caerá menos que el S&P 500, ¿no? Porque tienes solo un 25% expuesto al S&P 500. Creo que el oro al final se quedó más o menos plano, ¿no? Los bonos han subido, el efectivo pues estará plano igual. Pues bueno, habrá algo de caída, ¿no? Me imagino, pero no, tampoco será dramática. Pero vas a tener volatilidad y vas a tener que apechugar con eso. Y si entiendes el porqué y lo que estamos haciendo, creo que es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y te permite también analizar esta parte que vamos a hablar ahora, ¿no? De la macro, pues con un análisis, pues ya por un tema de curiosidad intelectual, ¿no? No necesariamente porque tú tengas que empezar a modificar lo que estás haciendo en función de lo que este señor esté diciendo o de lo que mañana salgan y digan. Porque la realidad es que este tipo de shocks que tienen que ver con titulares, ¿no? El mes pasado tuvimos uno y ahora hemos tenido otro, pues son impredecibles. O sea, este tipo podría salir y decir algo totalmente distinto a lo que dijo y el resultado hubiera sido otro. Es que no lo puedes prever. Entonces, pues una cartera que sabes que está más o menos preparada para navegar a medio y largo plazo cualquier escenario, es lo que tiene sentido para la gran mayoría de la gente. Sí, Bueno, yo estoy totalmente. convencido. Para esa parte patrimonialista hay pocas soluciones. Y luego podríamos hablar de la diversificación geográfica que incluimos en la cartera y que también fue algo criticado, pero que ahora está jugando un papel bastante clave, ¿no? Y cuando vemos los movimientos de divisas, ayer, por ejemplo, otra vez, todas las divisas unas frente a otras, ¿no? Se resetea el tablero y el tener bien esparcidas tus apuestas ahí, pues también da ese plus de seguridad. Sí, yo creo que ahí, bueno, lo que dices de la macro a nivel intelectual es 100% cierto porque nunca va a interferir en las decisiones de la cartera y eso es un punto muy positivo porque las personas, pues aunque seamos profesionales, la parte emocional siempre juega un papel, ¿no? Y la cartera permanente no necesita ese papel, va en modo automático y para mí tiene grandes beneficios eso. Y luego, por otro lado, el salto cualitativo que dimos con las 8 regiones, yo siempre digo que estoy convencidísimo de que es una decisión muy en línea con lo que implica una cartera permanente. Cartera permanente implica tener una rentabilidad razonablemente buena, suceda lo que suceda, ¿no? Pero si escoges el área geográfica de moda, mucha gente escogerá Estados Unidos, que en los últimos 20 años pues es la región que ha dominado, ¿no? Y pues hay etapas. Antes había sido Japón, antes de Japón había sido... Bueno, hay etapas, como en todo. Y pues, por ejemplo, un año como este es muy representativo de lo que implica las 8 áreas geográficas. A día de hoy, una de las peores carteras permanentes, si no la peor, es la americana para un europeo. Para alguien que vive en euros, la americana, pues el S&P 500 en euros va menos 15, debe de ir, menos 15. El dólar va menos 6, o sea, pierdes un 6 como inversión en euros. En ese 15 ya va implicado lo del dólar, pero me refiero a los dólares, ¿no?
Y los bonos americanos, pues la incidencia del dólar, pues te va a reventar en las revalorizaciones que tengas. Por lo tanto, un año malo para la cartera permanente americana. ¿Qué consigues con las 8 regiones? Que nunca te ocurra eso. Nunca tengas el caso de Japón, durante 30 años fue la peor cartera permanente. Hablamos de un periodo de 30 años donde lo hizo significativamente peor que el resto. ¿Por qué no podría suceder en la cartera permanente americana que durante 30 años sea la peor del pelotón, ¿no? Con las 8 te lo quitas. Siempre vas a tener la del medio, que para mí, en una estrategia tan robusta y consistente, es a lo que debemos aspirar, a los retornos promedio de la cartera permanente y eliminar dispersión, que es básicamente lo que estamos consiguiendo. Hoy en día, pues nadie piensa en ello, pero en el año 2011, que parecía que iba a desaparecer el euro, si tuvieses el 100% de tu patrimonio en cartera permanente europea, pues es que no me quiero ni imaginar si hay clientes que nos llaman asustados porque la cartera permanente cae un 3, y esto ha sucedido, clientes que se asustan porque la cartera permanente cae un 3, no me quiero ni imaginar si el 100% de los activos están en euros y el euro hay posibilidades acá, es que no me lo quiero ni imaginar. Por lo tanto, también te eliminas ese riesgo de cola. ¿Creo que el euro va a desaparecer? Pues ahora mismo te diría que no, pero la narrativa en los mercados tiene un cambio tan veloz. Si me haces esa pregunta dentro de 6 meses, pues igual la respuesta es radicalmente diferente. Y la gran suerte que tenemos nosotros es que nunca nos vamos a tener que hacer esa pregunta, nunca, porque cada cartera permanente y cada divisa representa 1 entre 8. Y eso para mí es una de las grandes fortalezas que va muy en línea de la filosofía de cartera permanente. Pase lo que pase, lo hará razonablemente bien. Esto es exactamente esa premisa. Sí, a mí me gusta mucho esa idea de que el riesgo no se elimina, se transforma, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues me estoy quitando la posibilidad de que falle la estrategia, falle temporalmente, ¿eh? Porque incluso en Japón al final se consiguió, lo que pasa es que tardaste 10, 15 años, o sea, más en línea con lo que esperarías de una cartera procíclica, ¿no? Sí. Pero bueno, ese fallo de, ostras, estoy justo en la zona geográfica que palma, por contra, tampoco voy a tener los resultados por encima de la media que han obtenido en algunos periodos las carteras a las que les ha ido súper bien. Tú citabas el caso de Estados Unidos, pero creo recordar que en las simulaciones es la sueca, ¿no? La cartera permanente sueca creo que es la que lo hacía mejor de todas. En algunos tramos, o no recuerdo ahora si es la suiza o la sueca, pero sí, una de las dos también lo hacía espectacularmente bien, ¿no? O sea, muy por encima de lo que esperarías de la cartera permanente. Entonces, claro, para una cartera que es conservadora, es decir, si lo que nosotros queremos es, como en tu libro, ¿no? El inversor conservador, queremos estar protegidos pase lo que pase, pues ese es un sacrificio que yo estoy dispuesto a hacer todas las veces. Ya está. Si quiero asumir más riesgo, pues ya lo haré de otra forma. Puedes combinar la cartera permanente con otras cosas, puedes buscar otros modelos inspirados en esto que buscan un poco más de riesgo, pero no con la cartera permanente. Con la cartera permanente, que yo siempre he explicado en mi pirámide, ¿no? de cómo me organizo yo, es donde tengo la base de mi inversión, ¿no? Donde tengo lo que tengo invertido, que espero que me hace dormir bien, hace que cuando otras partes de mi cartera caen más, pues esto, ¿sabes? No me quita el sueño. Pues yo ahí quiero hacer esa apuesta. A mí me da igual que la cartera, pero no es que no necesito que haga más que la media. Si hace más que lo esperado, oye, fenomenal. Pero lo que no quiero es que haga muchísimo menos de lo esperado. O sea, lo que no quiero es quedarme colgado y tardar 10 años en recuperarme, ¿no? Entonces, vamos, para mí es que está claro que es una mejora. Oye, y luego igual en toda nuestra carrera no pasa. Pero da igual, porque al final el riesgo es que hay más cosas que pueden pasar de las que terminan pasando. Y simplemente porque es una posibilidad que tampoco es tan remota, pero bueno, es verdad que está en la parte esa que dices tú, en la cola de posibilidades, pero tampoco sería tan raro que te quedaras descolgado. Pues para mí está clarísimo que eso es lo que tiene sentido para nuestros inversores. Vamos.
Aunque yo creo que, bueno, intentaré actualizar, porque sé que mucha gente lo sigue, las carteras permanentes por áreas geográficas. De hecho, intentaré hacerlo hoy. Pero yo creo que la suerte, en este caso, porque es suerte, ya está de nuestro lado. Porque si comparamos la cartera permanente del fondo, que son las 8 horas geográficas, con la cartera permanente del fondo de pensiones, que es lo que la mayoría de la gente tiene, ¿no? O Europa o Estados Unidos, Sí. el fondo está por delante. Entonces, que es suerte. Sí, porque Podría no, puede ser al revés en otro periodo, está claro. podría no estarlo, pero en ese caso sí. De hecho, mucha gente nos pregunta en plan, ¿cuándo van a ser simétricas? Y bueno, hablamos tú y yo de cuando se sobrepasen 20 millones, lo empezaremos a plantear, porque ya por tamaño, pues merece la pena. Pero de momento que estamos muy bien, porque nunca hemos hablado de que hay fondo de pensiones de cartera permanente, así que aprovechamos por primera vez en la historia para hacerlo, y hay 15 millones bajo gestión, lo cual es fruto de, no sabemos el motivo, y quien quiera pues tener un fondo de pensiones pues conservador y con ese perfil, pues que sepa que existe, está en MyInvestor. La verdad que venderlo no lo vendemos muy bien, ¿eh? Porque siempre hablamos de cartera permanente. Yo voy a sitios y luego se me olvida decir, hay veces que he hecho toda una charla de cartera permanente y al final no he dicho que gestiono un fondo que replica la estrategia. Es increíble. La verdad que ahí los dos estamos perdidísimos. Pero bueno, pues eso, está ahí y es el planteamiento que comentaba con Rafa y esta es la idea. Comentado un poco todas impresiones de cómo ha ido la cosa y los partícipes y demás, ¿cómo lo vemos ahora posicionadas? Me lo preguntan mucho, cada una de las piezas y el entorno macro, que como yo decía, soy muy optimista, pero no sé si quieres empezar tú, Rafa. Tengo curiosidad ahí, pero ¿tú eres optimista con el entorno macro o eres optimista con la cartera permanente en este entorno macro? Porque no es lo mismo, ¿eh? Sabes la respuesta perfectamente. Sí, no, soy pesimista con la macro y optimista con la cartera. Claro, a mí me preguntaban el otro día, que es un poco la misma pregunta, oye, ¿es un buen momento para entrar? Y yo decía, a ver, pues no es tan obvio como 2023, como decía, pero desde luego tienes las piezas posicionadas de tal forma que en distintos tipos de escenario negativo para el crecimiento, o sea, negativo para la renta variable, desde luego están mejor posicionadas que estaban en 2020 cuando empezamos, ¿no? Los fondos, porque tienes el efectivo que te está rentando en todas las divisas, que recordar que cuando empezamos a invertir en formato fondo, porque nosotros ya veníamos de hacer cartera permanente, yo a nivel familiar llevo invertido desde el 2012 o 11 por ahí. Claro, durante mucha de esta parte, la parte de efectivo no rentaba nada. Y entonces eso era lo que nos criticaban, ¿no? O sea, la cartera estaba subiendo, pero estás perdiendo potencial de rentabilidad porque tienes un 25% ahí que no sirve para nada, no te renta, etc. Ahora esa parte que está ahí de colchón, en caso de que haya caídas, nos permitirá comprar. No solo es que nos permita comprar, es que por el camino nos está dando algo de rentabilidad. Y luego tienes, como decías, los bonos, que ahora sí que, bueno, pues podría haber un escenario en el que hay caídas, de repente se empiezan a tocar los tipos y, de nuevo, por la convexidad que tienen los bonos de largo plazo, pues podríamos encontrarnos con revalorizaciones que valgan la pena, ¿no? O sea, revalorizaciones que puedan compensar una caída fuerte en renta variable, que de nuevo es otra cosa que cuando estábamos tan cerca en el 0%, ¿no? O incluso negativo, pues bueno, podía pasar, pero llega un punto que cada vez era más remoto, ¿no? Ya hubiéramos entrado en un territorio totalmente inexplorado. Y el oro, que como tú dices, bueno, están máximos, entonces esto a la gente le da un poco de, o cerca de máximos, ¿no? Pero a la gente le da un poco de miedo, pero yo creo que tal y como están puestas las piezas, no es descabellado tampoco que se rompan esos máximos y que el oro también sea un activo que entra en una tendencia positiva, prolongada, especialmente si nos vamos a esos escenarios tipo volatilidad en la inflación, dudas sobre la renta fija, que también podría ser, o sea, es que la crisis puede ser de todos los tipos. Puede ser mala para la renta variable, pero para los otros activos puede salirnos por un lado, puede irnos por el otro. Entonces, yo si tuviera que hacer una apuesta,
apostaría más por el oro, pero últimamente también pienso que como todo el mundo está pensando eso, pues igual resulta que la crisis es deflacionaria y lo que nos saca de aquí es la renta fija, ¿sabes? Entonces, no haría una apuesta por uno de los dos y me siento muy cómodo en todas las carteras teniendo un poco de cada. Sí, pues muy buena síntesis de la situación, la verdad. El tema del cash para mí es imprescindible, como bien has comentado, está muy bien posicionado. Yo si tuviera que apostar por uno de los activos, por personalidad, porque en la inversión soy demasiado conservador y no me gusta nada ver activos en máximos, pero por primera vez veo un activo en máximos que es el oro y me siento súper tranquilo por el contexto. Me parece un activo imprescindible y es algo que hablo siempre con Ángel y me reafirmo cada día en ello. Tenemos un entorno del que llevo comentando años el diagnóstico, que es el exceso de deuda y la dependencia de la misma, donde las reglas del juego desde el año 2009 parece que habían cambiado. Todos los países pasaron de tener cuentas relativamente equilibradas a tener déficits de forma estructural. Aún me acuerdo cuando fue toda la crisis de Grecia, donde parecía que iba a entrar en default, que se empezó a hablar de los países periféricos en Europa, España e Italia, y se decía que tenían que regularizar sus déficits, ¿no? Cosa que no ha sucedido y ya nadie habla. Y la propia Alemania, que siempre ha ido a la vanguardia de ser el actor en eurozona más responsable, pues te viene hace unas semanas y te dice que, bueno, vamos a dejar de ser tan responsables y hace que los bonos alemanes, pues en ese día, en la cartera permanente, cayeron un 7. Cayeron un 7, que la gente lo sepa, que no me sorprendió ni lo más mínimo, porque unas declaraciones de ese tipo, pues evidentemente mueven mucho los tipos, ¿no? Pero esa temática que llevo comentando mucho tiempo se está empezando a materializar. ¿Por qué? Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos va 100% ligado a eso. El coste de la deuda de Estados Unidos se está desbocando con los tipos de interés en los niveles en los que estaban. Era algo que empezaba a ser preocupante. Los déficits de Estados Unidos, como comentaba, con crecimiento, utilizando déficits de tiempos de guerra, de COVID, Segunda Guerra Mundial, no vistos desde esos años clave, lo cual es ultra irracional. Y eso tiene unas consecuencias, que es que los agentes económicos pierden un poco de confianza. No vamos a decir que está en duda la hegemonía del dólar, ¿no? Eso no está sucediendo, pero pierden un poco de confianza en los dólares y se demandan en menor cuantía. Y lo que se está demandando en grandes cantidades es oro, porque los países quieren tener un activo real, un colateral, ¿no? Para respaldar la confianza de sus divisas, que empieza a jugar un papel clave ahora mismo. Trump es consciente de ello y empieza, pues, a provocar. Es la realidad. Mucha gente piensa que no y que está loco, pero yo no creo que esté loco. Y también hay gente hablando de ello de forma acertada. Empieza a provocar una recesión en el corto plazo, que es necesaria. Muchas situaciones solo pueden saldarse con dolor en el corto plazo para que en el medio y largo las cosas se depuren, se saneen, ¿no? La situación de deuda de Estados Unidos mejore, el coste de intereses no sea tan representativo. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Y en ese escenario donde Donald Trump está intentando obligar a la Reserva Federal a bajar tipos de interés, y es lo que está descontando el mercado, porque las yields están cayendo estos días con fuerza, y le está saliendo bien la jugada porque hoy se financia más barato que hace una semana. Esta es la realidad. En ese escenario, pues los bonos funcionan bien. Y es lo que nos está acolchando estos días de tanta volatilidad a las caídas. Comentabas antes un día como ayer en el que el SP500 cayó en euros un 6%, la cartera permanente debió de caer en torno a un 1, 6 veces menos, ¿no? Sigue siendo una caída, como bien indicabas, no está exento de caídas, ningún estilo de inversión, pero claro, no tiene nada que ver
ver caer tu patrimonio un 1 o un 6. Y yo creo que es hacia donde vamos. Ahora bien, si no tiene éxito esto, o si es solo un farol para tener más margen de negociación, o cualquier posibilidad aquí es posible, teniendo en cuenta que estamos hablando de Donald Trump. Si seguimos con un problema de deuda y si seguimos en la misma dinámica, el oro es el que nos va a proteger. Lo que está claro es que esta situación no es sostenible y que los ciudadanos piensen en que la inflación desde el año 2022 acumulada ha sido en torno a un 20%. Y ahora que interioricen si para vivir, ir a la compra, el alquiler o comprar una vivienda o comprar un vehículo, que piensen si esos bienes, es decir, si su coste de la vida ha subido un 20%. La pregunta se responde por sí sola. Sabemos que no. O sea, ha subido, pero considerablemente más. Si seguimos en la misma situación, podemos aguantar que en otro periodo de 3 años nuestro coste de vida se incremente un 50% y los salarios no. No es sostenible. Y es lo que yo creo que los países empiezan a ser conscientes de que esa necesidad de deuda, esa adicción a la misma, tiene que tener un fin. Y la cartera permanente, lo hablábamos al principio, está protegida ante eso, ante ese escenario que no tiene por qué darse. Pero si se da, el oro vuela. ¿Por qué? No porque el oro suba en sí mismo, no porque el oro se revalorice. Claro, es el punto. Porque el resto de activos caen en valor, lo que se llama activos reales. Pues siguen valiendo lo mismo, pero como tu moneda, el euro en este caso, cada vez vale menos, fruto de esa adicción a la deuda, cuanto más dinero en circulación, pues más inflación monetaria podríamos tener, pues es el oro el que nos protege en ese sentido. El oro o activos reales, no es solo el oro, podríamos hablar de muchos otros. Y ese es mi diagnóstico por el cual, a nivel macro, creo que estamos en una situación que es delicada y no tiene por qué materializarse, pero es delicada y en algún plazo vamos a tener que encontrar una solución que no creo que sea bonita, pero veo a la cartera permanente en una posición muy buena para poder navegar todo ese entorno. Yo añado 3 cosas más solo a esto que decías. Una, como, o sea, dices, todos los países son conscientes, pero también estamos viendo algo que no se veía antes, ¿no? Que es que no es la misma receta la que están aplicando. Y de nuevo, el valor, la diversificación en ese sentido de la cartera permanente por geografías, o estar expuesto a más cosas que simplemente pues el MSCI World y ya está, que está muy concentrado en una parte. Pero ya podemos hablar de eso, ¿no? De algunas desventajas de la indexación por capitalización y tal. Pero bueno, que ya vemos que el problema es el mismo, pero la receta para intentar solucionarlo no. Entonces, pues no sabemos muy bien quién acertará con quién arreglará el problema mejor, pero por algún sitio se tendrá que salir. Y las otras dos se me han ido de la cabeza ahora, no sé lo que te iba a decir. Bueno, digamos pero sí que esa idea, que no, o sea, de nuevo, diversificación geográfica y luego el no tener una apuesta que en última instancia es que todo va a salir bien. Porque la cartera de acciones y bonos, o sea, el 99% de la gente tiene la cartera más o menos diversificada de acciones y bonos. Eso es en lo que invierte el 99% de la gente que invierte. Esa cartera es una apuesta porque todo va a salir bien. Y oye, ojalá todo salga bien, porque las carteras más todoterreno también lo hacen bien cuando todo sale bien. Pero ¿y si no sale todo tan bien? Es que no es realista, ¿no? Que todo salga bien siempre, salga bien. Y que le peguemos una patada para adelante al problema y que nunca te toque pagar el pato, ¿no? Entonces, en algún momento va a tocar pagar el pato. En ese momento, esto es lo que iba a decir. A corto plazo, también carteras diversificadas como la cartera permanente pueden entrar en un escenario de volatilidad. Lo vimos en otros momentos en los que ha habido crisis. En las primeras partes de la crisis, a veces simplemente el dinero sale, ¿no? La gente se asusta, sale liquidez del mercado y a veces lo hemos visto con el oro, incluso con los bonos, que primero suben y luego caen simplemente porque como son líquidos, pues se acaban liquidando, ¿no? O sea, que al final
incluso aunque puedan recoger esa parte, cuando hay esa primera fase de incertidumbre, todo puede correlacionarse y caer a la vez, pero luego, en un plazo medio, en un plazo un poco más largo, esas posibilidades se acaban, ¿no? Ahora, por ejemplo, es como sale un tío, dice una cosa, cambia todo el escenario, ¿no? Pero eso no puede durar eternamente, ¿no? En algún momento ya más o menos se verá por dónde va a salir el tiro y entonces empiezas a ver esas dinámicas de diversificación de más largo plazo y ahí, pues, unos activos se ven favorecidos, otros no, y es donde vemos lo que decías antes, ¿no? Que hay activos que en una fase de 5 o 10 años acaban multiplicándose, doblando o triplicando, y otros que recogen caídas realmente severas, pero las subidas de uno compensan las caídas de otro si estás diversificado de verdad. Y bueno, la cartera permanente tiene sentido siempre, pero bueno, en este entorno, pues quizá cobra aún mayor importancia Sí, tener este enfoque. ante un entorno de incertidumbre estoy de acuerdo, que es una apuesta que no te hace pensar demasiado. Pues por mi parte no tengo mucho más que aportar. Rafa, no sé tú si quieres comentar algo más. Yo creo que ha quedado un resumen. Llevábamos tiempo sin hablar de cartera permanente, más allá de las cartas, que son bastante, bueno, de desarrollo, de curiosidad del entorno, porque tampoco decimos cosas muy determinantes. Pero yo creo que ha quedado para todos aquellos que siguen esta filosofía o que quieren entender un poco el entorno macro o activos, yo creo que ha quedado muy bien. Pues sí, yo poco más que decir. Gracias por la invitación y otro día seguimos hablando de esto. Eso es. Pues gracias a ti por venirte, Rafa. Un placer y nada más. A todos aquellos que nos escuchan, si no os importa dejar vuestro like, siempre ayuda a llegar a cada vez más gente y nos vemos otra semana. No voy a decir la semana que viene porque no me quiero comprometer a hacer podcast semanal porque estamos a 10.000 historias y lamento mucho que llevamos un tiempillo sin hacerlo porque hemos estado hasta arriba. Así que os digo hasta dentro de una semana, 2, ya lo veremos, ya lo veremos. Gracias a todos y hasta luego.